está pasando un buen momento. No, ahí sí digo, confío en Sepúlveda. Y han entrado Sepúlveda, bien. Lo han hecho bastante bien. Bien. Del otro lado tiene a Brian, que no es el titular. No, pero entiendo. Richie Ledesma, por derecha, Richie Ledesma, sí pierde. No sé si vaya a estar en el Mundial. No sabemos, estamos de acuerdo. La verdad. Pero sí pierde, sí se va. Pero ¿no? Entonces, Jared. ¿Chelis? No, a Jared le digo. Dale. Abrazo, mi compadre. Pero no van a jugar con 11. No van a jugar con 10 ni con 9, van a jugar con 11. Por supuestamente que tiene elementos para hacer un 11. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo no te estoy diciendo que sea lo mismo. Sandoval, Calderos, a ver, el portero. Vayamos a esto, entonces. Hombre. Vayamos a esto, entonces. El caso de Brian, que no es titular en Chivas. Exacto. Si no está, no pasaría sigue nada jugando. en el papel. Sigue jugando sin él, sigue iniciando sin él. Sí, es algo revulsivo cuando lo mete de cambio y todo. Que creo que también en las otras posiciones, los cambios que han hecho, el equipo se ha visto bien. Por algo el equipo va bien, pero va más bien, creo, por la parte colectiva, no tanto por la parte individual. En la parte individual sí podemos destacar la caso de la Hormiga, porque son los goles. De ahí en fuera los demás creo que terminan cumpliendo con todo lo que el técnico busca que su equipo realmente genere, no tanto ofensivamente como defensivamente. Lo de la Hormiga sí es diferencial. Claro. ¿Por qué? Porque son los goles. Exacto, así de fácil, ¿no? Exacto. Pero Sepúlveda es un veterano súper cumplidor, evidentemente, ¿no? Ahora, Chelis, tú dijiste, si escuché bien, que no ves a Chivas campeón por todas estas bajas, ¿correcto? Sí, correcto. Correcto. Jared. Sí, Chivas no va a ser campeón, pero va a terminar en el mejor lugar que la temporada pasada. Eso de acuerdo. Cumpliendo con su ciclo, lo sigue cumpliendo perfectamente el señor Milito. Claro. Perfectamente. Chivas seguiría progresando y continuaría en la dirección correcta, pero sí se debilitaría rumbo a la liguilla. De acuerdo con eso, y no es un pretexto, es una realidad. Ahora, Jared, mi punto es, Chelis dice Chivas no va a ser campeón. Yo también diría Chivas no va a ser campeón. ¿Tú, Jared, serías así de contundente o no? Digo una cosa, ¿no? Obviamente mencioné ahorita lo de los cambios que puede haber y quienes pueden suplir. Exacto. Yo no puedo asegurar si va a ser campeón o no. Lo que sí te puedo decir es que sí pierde fuerza. Sí pierde. Sí pierde fuerza. ¿Lo suficiente, tanta fuerza como para descartar al Guadalajara o tú no lo descartarías? O sea, yo no lo pondría en primer lugar ahorita como el primer candidato. Porque para mí el candidato principal es Toluca. ¿Toluca también? Para mí el candidato principal es Toluca. Para mí también. Quien viene detrás podría ser y peleárselo entre Chivas y Cruz Azul. Entiendo eso. A Pumas lo dejó cuarto. Entiendo, ok. Sí. Tú a Pumas dirías cuarto, Chivas también por ahí, más o menos. Yo veo que segundo, Toluca claramente va a perder a Jesús Gallardo, que es un titular indiscutible por la izquierda en el Tri. Ya perdió a Marcel. Y perdería a Alexis. Alexis también. Perdería a Alexis también. Ya también se y a lo mejor al central López. Everardo López. Everardo López. ¿De acuerdo, Chelis? ¿Y quién más? Y a la mejor al centro delantero. A Paulinho para Portugal. Al portugués. Bueno. Difícil. Lo dijo el técnico portugués. Ahí está. Sí, hombre. La verdad, pero es un buen tema. Yo ahí es donde también previo a arrancar el torneo decía Toluca, máximo favorito al título. Hoy yo diría, aunque no ha gustado y no ha convencido, Tigres solo perdería a Angulo. Quizá, y ni siquiera lo creo. A Lainez no sé por qué no lo lleva el Vasco, pero eso le beneficia a Guido Pizarro. Yo ahí digo Tigres, Chelis, Tigres. ¿Tigres en lugar de quién? Tigres como el máximo favorito. El máximo. Como el uno. Porque Cruz Azul perdería a Lira y muy probablemente también a Charlie. ¿Ok? Que es el otro que tengo en la cabeza. Chelis, ¿tú quién dirías hoy? Tú dices Tigres. Yo digo Tigres. Pero chécale el torneo chécale los 5 partidos que le quedan a Tigres. De acuerdo. Ven los partidos que quién sabe. Que quién sabe si clasifique. Con estos 5 partidos Chelis, que le quedan. Me gusta eso. Bien. Y entonces ya lo vamos a debatir. Me gusta. No, de acuerdo. Le queda obviamente todavía Chivas, Necaxa, Atlas, Mazatlán, Tijuana. Yo ahí digo Chivas, cuidado. Los demás digo, ¿no?
Ahí te va, Chelis. Espérame. Dale. Y dos partidos en Seattle. Pero esa es Conca Champions. Del día 3. Sí. Del día 3 al día 25 Sí. tiene 7 juegos. Estamos de acuerdo Del 3 con eso. al 25 de abril. Estamos de acuerdo con eso. Ay, carambas. Entiendo tu punto, pero de liga yo solo digo, ojo con Chivas y es en el Volcán. Jared dice todavía Toluca. Yo meto a Tigres en la plática. Tú, Chelis, ¿quién dices máximo favorito si Chivas no? Si no es Chivas, que no va a ser, perdón, el campeón, por más que Toluca. le quiten a Rodríguez, Sí, bicampeón. y por más que le quiten a Lira, no, Cruz Azul. Cruz Azul. El campeón de CONCACAF. Cruz Azul. Aunque le quiten a Lira y a Charlie. Cruz Azul. Es que dijo el campeón y el campeón es Bueno, Chivas. el campeón de correcto. CONCACAF. Sí, de acuerdo. Bueno, para cerrar este tema que empezábamos con Chivas y Pumas, información de nuestro compañero Jesús Bernal, que sigue día a día al rebaño. El Tala ya es pretendido en Europa. Dice que hace algunas semanas llegó una oferta del Copenhague de la liga danesa, pero que ya le dijeron que no al club de Dinamarca. La oferta era baja. Que la oferta es baja y que Chivas, información de Jesús Bernal, Chivas pretende alrededor de $6 millones, Jared. ¿Te parece justo, demasiado, correcto? Pues mira, los jugadores mexicanos realmente para el mercado en México Sí, siempre están muy inflados. Son muy altos. Siempre están Desafortunadamente es algo que inflados. ha impedido mucho que algunos jugadores puedan irse a jugar al extranjero, ¿no? Sí, de acuerdo. Chelis, ya había hace unas semanas también información de que habían buscado a la Hormiga y que él había dicho que no. Ahora el Tala y que él había dicho que no. Esto confirma que van en la dirección correcta, Chelis, lo que decimos. Es que 6 millones ofrece el Copenhague. Sí. No, que El eso es lo que Copenhague quiere Chivas. es de- lo que no quiere- sé Que si- esto es lo que quiere Chivas. Que Chivas va al quiere menos por Chivas. 6. Sí. De acuerdo. Perdón. Dale. ¿Qué piensas de la Copenhague, cantidad? Ofréceme. No, que Chivas está en lo justo por pedir 6 millones, está en lo justo. Ok. No lo veo nada inflado. Ok. A cómo están los precios en el mundo, pero entonces un equipo de segundo o tercer nivel de las ligas europeas, pues tuvo que haber ofrecido, no sé si 2 millones de euros o 1,5 millones de euros tuvo que haber ofrecido. No, quédate acá y espera una mejor oportunidad. Quédate acá. Sí, claro que sí. De acuerdo. O sea, es que también que no les deslumbre Europa por ir a Europa. O sea, para empezar la liga y en segundo lugar el Sí, equipo. estamos de acuerdo. Es lo mismo. Estamos de acuerdo. El futbolista juega una vez en su vida. Jared fue a equipos importantes. No se vayan por ir. Entiendo el punto. No todo Europa es Inglaterra, España, etcétera, ¿no? Dinamarca, obviamente, y el Copenhague están en 2 o 3 escalones por debajo de la élite europea. Digo, si fuera a competir en Champions, pues bueno, ¿no? Esa es otra conversación, de acuerdo. Pero no deja de Otra. ser la liga danesa. Otra. Pero bueno, Ochoa juega en Chipre. Ochoa Sí, juega en pero Chipre, bueno, ya al final de su entendemos por carrera. qué, entendemos por qué, ¿no? Solo para ir al Mundial. Solo para ir al Mundial y creo para no vivir en correcto. México con el reflector encima, al aire, en la Bueno, cancha, es que en también la es cierto calle. que creo que en México no tenía ofertas, ¿no? Pues dicen que lo habían ofrecido y que nadie habría querido tomar a Ochoa. Eso también se rumoró y trascendió. Pero sí es inteligente de parte de la Hormiga y del Tala, que parece pueden ser mundialistas, esperarse, ¿no, Jared? Ahí es, el verano mundialista siempre es la vitrina más grande y creo perfecta. que en este momento lo pueden hacer porque tienen, como bien lo dices, una vitrina importante. Y la edad. Y los dos buscando estar ahí presentes y que tengan un buen torneo y elevar un poco más Exacto. el costo de su carta. Sus bonos, sus Espérame, bonos. Chelis, espera. ciérralo. Que la ida de Sánchez al equipo que se fue a Europa, aconsejada totalmente por Aguirre. Habló con él, me ofrecen este equipo que mañana yo te llevo al aeropuerto, vete. Ok. O sea, Aguirre ya lo tenía en la cabeza Ok. a esto que acabamos de ver. Ok. Y vete mañana, yo te pago el visado, pero vete ya. Ok. Buena información, Chelis. Fuente tan confiable, ¿verdad? Como Javier Aguirre.
Directamente yo lo Directo. escuché de su boca en Petit Comité. Te creo. Vi que estuvieron ahí en una conferencia en Puebla cuando presentaban el partido. Entonces, al Vasco Chelis le gusta que se vayan, que crezcan, que salgan de México. Es eso. Sí, es eso, ¿no? Sí, y la actitud que tuvo este señor Sánchez, que yo no lo hacía en la selección, ni un minuto le hubiera yo dado. Bueno, que la actitud que tuvo una vez que se fue y una vez que regresó, le sirvió a maravillas. El mejor Sánchez que he visto yo, Sí. Mejor que el Nápoles. Sí. Dijo, y dijo también cuando llegó al Atlético de Madrid, yo no lo tenía en el radar para la lista, posible lista del mundialista. Sí. Pero su llegada al Atlético... No es lo mismo que Seattle Sounders, obviamente, Jared, ¿no? Sí. Tú lo viviste, uno crece mucho cuando se va de casa, de su país, etcétera, ¿no? Vives otras cosas. Vives otras cosas. Sí, definitivamente va a ocurrir, pero también se están preparando para esa parte, ¿no? El caso de Oscar Wally, que será el arquero que va a tomar el lugar de Raúl Rangel, es prácticamente un hecho que va a estar en el Mundial. En el caso de Roberto Alvarado, luego quien ha jugado es Santi Sandoval, que aparece por esa zona. Entonces sí tiene estas piezas, ¿no? Donde hay más duda es con los otros, ¿no? Si va o no va Hormiga, si va o no va Richie, si va o no va Brian Gutiérrez, para luego entonces poder encontrar la pieza que los pueda sustituir. Pero bueno, en Chivas lo tienen claro, si le convocan 4, 5, 6, 10, los van a mandar a la Copa del Mundo. Hoy después de la fecha FIFA, ¿cuál es el escenario, Jesús? ¿Cuánto entiende Chivas que pueden estar seguros? ¿Cuántos en duda? O sea, fijos, digamos, al Tala y Alvarado, y los demás todavía tienen alguna duda de si van a ser llamados o no. Sí, los que saben que están fijos son Alvarado y el Tala Rangel, son asiduos de las convocatorias del Vasco, arrancan partidos como titulares, a ellos los contemplan en ese escenario. Ya el tema de Armando González, de Brian Gutiérrez, incluso de Luis Romo, un veremos, y ya con Richie Ledesma lo comienzan a ver un poquito más complicado después de la última fecha FIFA. ¿Qué pasó, Chuy? ¿Cómo estás? Gustavo saludarte, César Caballero de este lado. Oye, ya ha empezado a sonar ruido de posible interés europeo por el Tala Rangel, clubes en Holanda, en Portugal. Cuéntanos, ¿sabes algo de que ya se le hayan acercado, que se hayan preguntado por él? ¿Qué tienes tú al respecto, hermano? ¿Dónde lo has podido colocar? ¿Qué tal, César? Saludos, buena tarde. Sí sé al respecto, pero no tiene que ver con lo que se ha mencionado. Les platico. A ver. Hace algunas semanas, hace algunos meses, sí llegó una oferta del Copenhague de Dinamarca, el equipo donde está Rodrigo Huescas, pero la oferta no satisfacía lo que Chivas pedía, ¿no? O sea, simplemente se quedó en eso. Le han estado dando seguimiento a Raúl Rangel. Y pues entiende la gente que trabaja con él que el Mundial es una vitrina muy grande para que se pueda mover. Pero sí, en algún momento llegó esta propuesta por parte del Copenhague, sin que pudiera fructificar, no los convenció. ¿Tienes idea de cuánto más o menos fue la propuesta? No, lo que sé es que Chivas pide 6 millones para ponerse a negociar. Entonces tuvo que haber sido por debajo de eso. Bueno, pues, Jared, para ti una oferta de Dinamarca, tal vez que esté por debajo en lo futbolístico, ¿no sería como para valorarlo? El Copenhague ha jugado competencias europeas últimamente. Sí, habría esa posibilidad y estoy seguro que lo buscaría. Lo buscaría 100%. ¿Por qué? Porque el irte al final del día vas a tener asegurado el regreso. Sí, sí, de acuerdo. Pero si tú fueras Chivas, ¿le bajas a esa cantidad que nos establece? Si llega el Jesús, jugador de seis? Puedes llegar a la posibilidad de decir, ok, a lo mejor no me da los 6, dame 3 y me quedo con un tanto por ciento de... Por eso le preguntaba yo, Jesús, cuánto era. Porque ahí es donde de pronto queremos que más se vayan, más jugadores mexicanos, pero también que tanto el club está dispuesto a flexibilizar sus cuestiones económicas, ¿no? Sí. Ahora, tiene 26 años el Tala, para guardameta es una muy buena edad, está todavía joven. Creo que si tiene un buen mundial puede venir una mejor oferta que la que dice el Copenhague que nos cuenta Chuy Bernal. Entonces, a mí me parece el movimiento adecuado en este momento. Estás en Guadalajara, tienes el mundial asegurado, si te va bien seguramente vendrá algo mejor. Creo que actúan bien en no tomar esa oferta ahorita. Sí, el timing para irte antes del mundial cuando es el titular de la selección mexicana, pues sí puede ser. A mí me da la impresión que no creo que era para que se fuera mañana. No, pero si va a ser Si el va, titular sería del después del mundial. Mundial. Lo que claro. buscan ellos es asegurarlo antes de que puedan Claro. un buen mundial Y te salga más caro, exactamente. Pero eso, Ojo, eso es lo que yo Pero voy. puede aspirar a una mejor liga. Fue en un mercado de fichajes pasado, ¿eh? No es que fue ayer o antier, o sea, fue en un mercado de fichajes cuando había la posibilidad de que se diera la transferencia. Hace un año, digamos. O 6 meses.
Hace meses. Como sea, está esperando Chivas y me parece hace bien, inclusive el jugador hace bien de decir, bueno, pues vamos a esperar tener una buena actuación en la Copa del Mundo y ya Jesús, después ¿qué hablamos. pinta de cuadro titular con tantas ausencias que tuvo ahora en esta fecha FIFA? Milito, ¿cómo crees que puede armar el partido? ¿Qué tal, Jared? Buena tarde. Fíjate que está el regreso de Luis Romo, pero hay una posibilidad muy grande de que vaya al medio campo porque Omar Gobea está suspendido y lesionado. Entonces Omar Gobea no va a entrar. Y que haga dupla con el Oso González en la media cancha para no moverle a la defensa, que sea Campillo con Aguirre, con Castillo, Richie Ledesma y el Cotorro, Tala Rangel en portería, Romo con el Oso González en medio campo, el caso de el Piojo Alvarado, de Efraín Álvarez y Armando La Hormiga González. Entonces Romo podría ser ahí la novedad, en lugar de jugar en la central, jugar más adelante. Jesús, ¿qué sabes en torno a esto que platicábamos antes de entrar contigo? El caso de Luis Romo, de decir, me he perdido 2/3 de torneo, una lesión que me ha tenido marginado, he perdido un poco de terreno en la media de contención en selección mexicana. ¿Qué es lo que sabes con respecto a este jugador de Chivas? Mira, Luis Romo sí, es el capitán de Chivas, es jugador indiscutible de Milito y continúa en el radar de selección todavía. Él se recayó en una lesión, bueno, la intención fue que estuviera al 100% para pelear por su lugar en el Mundial en estas últimas semanas. ¿Ya regresa Chuy? ¿Romo ya regresa? ¿O cuál es su plan de recuperación? Ya. No, ya está. Ok. Bueno, justo a tiempo, ¿no? Para volver a pelear el cierre del torneo y para pelea de... Estamos hablando que el tema de Mora y de Romo son 2 meses que tienen prácticamente completos, todo abril y todo mayo, para recuperarse y ver si se meten a esa lista final. Pero yo creo que es para que les juegue a favor, no para que les juegue en contra. Y bueno, está el tema de Marcel Ruiz. Marcel Ruiz también. Pero Marcel Ruiz. Sí, No, entiendo pero que dijeron que- regresaría a jugar los últimos 2 partidos, dice. Es un plan súper arriesgado. el de Sí, Marcelo Gómez. sí, Digo, sí. tiene el apoyo de su club, pero a mí me parece súper arriesgado. Muy difícil. Jesús, muchísimas gracias. Saludos hasta Guadalajara, Jalisco. En el campamento de las Chivas que enfrentan a Pumas en la jornada 13 de reanudación del torneo mexicano. Hacemos una pausa y ya volvemos. El mundo rojiblanco no descansa, no respira, no se da el lujo de tomarse ni un solo día de pausa para procesar todo lo que está pasando alrededor del Guadalajara, porque en Chivas las noticias no llegan de una en una con la amabilidad de quien toca la puerta y espera respuestas, sino que llegan todas juntas de golpe, como avalancha que arrastra todo lo que encuentra en su camino y que obliga a la afición del rebaño a estar permanentemente conectada, permanentemente alerta y permanentemente lista para reaccionar ante información que en cualquier otro club sería noticia de la semana, pero que en el Chiverío es simplemente otro miércoles normal, en medio de una temporada que tiene más capítulos que una telenovela de Televisa en horario estelar. Y lo que está pasando en estos días alrededor del conjunto rojiblanco es exactamente ese tipo de historia que uno no se puede permitir perderse ni un segundo, porque cada detalle importa. Cada declaración tiene peso y cada movimiento que se está gestando en los pasillos del fútbol mexicano tiene el nombre de Chivas escrito en alguno de sus renglones más importantes, porque mientras Gabriel Milito recibe noticias que lo ponen de muy buen humor de cara al cierre del Clausura 2026, en los escritorios de la directiva rojiblanca hay conversaciones que ya están en su fase final y que van a definir el futuro de jugadores que hoy visten el azul marino y rojo del rebaño, pero que mañana podrían estar empacando maletas rumbo a destinos que hace unos meses nadie hubiera imaginado, con clubes europeos que ya preguntaron condiciones, con respuestas que el propio jugador ya dio, aunque de manera discreta, y con cifras que se están negociando en este momento con una seriedad que va mucho más allá de un simple rumor de mercado, porque cuando los números empiezan a circular con esa precisión y esa consistencia desde fuentes distintas e independientes, uno aprende que ya no es especulación, sino confirmación pendiente de firma y de comunicado oficial que llegará cuando los tiempos del mercado lo permitan y no antes. Y encima de todo eso, hay debates que están encendidos alrededor de la selección mexicana que involucran directamente a jugadores del rebaño y que tienen al Chiverío dividido entre el orgullo de ver a sus figuras brillar en el Tri y la preocupación legítima de que Javier Aguirre esté a punto de cometer un error de proporciones históricas que podría costarle muy caro en el Mundial 2026, con decisiones que ya se están tomando en el cuerpo técnico nacional y que apuntan en una dirección que en Guadalajara no están dispuestos a aceptar sin dar pelea mediática primero, porque cuando se trata de defender a los jugadores del rebaño, la afición rojiblanca no se queda callada ni cuando tiene razón, ni cuando no la tiene. Imagínense entonces cuando los números están completamente de su lado y el argumento es inapelable.
Hay también un capítulo que involucra a un exentrenador que dejó Cuapa por la puerta de atrás y que en su nueva aventura al otro lado del continente sigue siendo exactamente el mismo personaje polémico, confrontacional y absolutamente incapaz de dejar pasar una crítica sin responderla con toda la artillería que tiene disponible, como si Chivas le hubiera dejado algo más que resultados y recuerdos, como si le hubiera dejado también ese manual de cómo no perder una conferencia de prensa, aunque el partido haya estado lejos de ser perfecto. Dejen su like y su comentario, que hoy el rebaño está en todos lados y hay muchísimo de qué hablar. Vamos a comenzar hablando primero sobre las dos noticias que Gabriel Milito estaba esperando con más ansias después de la fecha FIFA. Porque cuando tienes 5 jugadores titulares concentrados con la selección mexicana enfrentando a Portugal y Bélgica, 2 potencias europeas que no te van a regalar ni un centímetro de la cancha, la primera pregunta que cualquier entrenador se hace cada mañana durante esa semana no es cómo le fue al Tri en términos de resultados, sino si sus jugadores van a volver sanos, completos y listos para seguir compitiendo en la Liga MX sin que la actividad internacional les haya dejado alguna molestia muscular, algún golpe mal manejado o peor aún, alguna lesión que complique los planes para la recta final del torneo. Y en ese sentido, la fecha FIFA le dejó a Milito exactamente lo que necesitaba escuchar. Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Richard Ledesma y Armando González regresan al Guadalajara sin ningún contratiempo físico y completamente disponibles para el duelo ante Pumas, lo cual para el cuerpo técnico rojiblanco es una noticia que vale más que cualquier resultado de los amistosos, porque la salud del plantel en este momento del semestre es el activo más valioso que tiene el equipo. Y la segunda noticia, que complementa perfectamente a la primera, es que todo indica que Milito no tiene la menor intención de dosificar a sus jugadores después de la actividad internacional, porque el técnico argentino ha demostrado en convocatorias anteriores que confía plenamente en la condición física de sus futbolistas, incluso cuando vienen de actividad con sus selecciones, lo cual significa que Chivas podría presentar su mejor 11 disponible ante Pumas, con todos los que regresaron de la fecha FIFA desde el minuto 1, una decisión que habla de la confianza que existe en el cuerpo técnico, en el trabajo físico que se hace semana a semana en las instalaciones del rebaño y que además manda un mensaje muy claro a los rivales sobre las intenciones del Guadalajara en lo que resta del Clausura 2026. Yo creo que recibir a 5 jugadores de vuelta, sin lesiones después de 2 partidos contra selecciones del top 10 del mundo, es exactamente el tipo de noticia que marca la diferencia entre un equipo que llega fuerte a la liguilla y uno que llega con el plantel desgastado y cruzando los dedos para que nadie más caiga en la recta final. Ya que hablamos sobre el regreso de los jugadores rojiblancos de la selección mexicana, ahora vamos a hablar sobre uno de esos jugadores que volvió de la fecha FIFA en medio de un debate que está generando más conversación que los propios resultados de los amistosos, y ese no es otro que Armando González, porque la situación que se está cocinando alrededor de la hormiga y su posible exclusión de la lista mundialista es de las que hacen que uno se pregunte muy seriamente si Javier Aguirre está tomando sus decisiones basándose en números reales o en percepciones que tienen más que ver con el apellido del jugador que con lo que está mostrando semana a semana en la cancha, porque los datos son completamente contundentes y no admiten interpretaciones alternativas por más creativos que sean quienes intentan justificar la posible preferencia por Germán Berterame sobre el delantero del rebaño. Armando González llega a este debate como el segundo máximo goleador de toda la Liga MX con 10 anotaciones en 12 partidos, en pleno pico de rendimiento, con una regularidad que ningún otro delantero mexicano puede mostrar en este momento, con esa consistencia y esa frialdad para definir en los momentos que el equipo más lo necesita, mientras que Berterame, desde su llegada a la MLS con el Inter Miami, acumula apenas un gol en 10 partidos disputados entre diferentes competencias, un número que en cualquier análisis objetivo y honesto genera preguntas muy serias sobre el ritmo competitivo y el estado de forma real del delantero argentino nacionalizado mexicano que Aguirre parece favorecer, según los reportes que están saliendo con demasiada fuerza y consistencia para hacer simple especulación. Pero hay además un factor estratégico que muchos están ignorando en este debate y que podría ser el argumento más poderoso de todos a favor de González. Berterame, al no militar en la Liga MX, no podría integrarse a la convocatoria extraordinaria previa al Mundial que Javier Aguirre planea realizar en el centro de alto rendimiento, lo cual significaría que si Aguirre descarta a la hormiga, se quedaría sin ningún centro delantero disponible durante ese periodo de trabajo crítico, considerando que Raúl Jiménez y Santiago Jiménez están en Europa, una laguna táctica en la planeación mundialista que francamente no tiene explicación lógica, por más que uno intente encontrársela.
Y la participación en la fecha FIFA da otra pista importante. González tuvo minutos en ambos partidos, 12 ante Portugal y 22 frente a Bélgica, mientras que Berterame solo jugó media hora ante Portugal sin aparecer contra Bélgica, una diferencia en la rotación que, aunque sutil, habla de consideraciones internas que el propio Aguirre está transmitiendo con sus decisiones, aunque sus palabras digan otra cosa en rueda de prensa. Pensando bien, descartar al segundo goleador del torneo en pleno pico de forma a menos de 80 días del inicio del Mundial para llevar a un delantero con un gol en 10 partidos y sin posibilidad de estar en la preconvocatoria extraordinaria es exactamente el tipo de decisión que los seleccionadores después lamentan cuando el torneo ya empezó y no hay marcha atrás posible. Mudando de asunto, pero con una conexión directa con esa situación de los convocados rojiblancos al Mundial, precisamente necesitamos hablar sobre cómo quedaría la alineación de Chivas en la liguilla una vez que Javier Aguirre se lleve a los jugadores seleccionados a la concentración extraordinaria previa al torneo más importante del mundo, porque Gabriel Milito ya está trabajando con ese escenario en la cabeza y todo indica que el técnico argentino tiene contempladas las variantes necesarias para que el rebaño no pierda competitividad, aunque tenga que prescindir de algunos de sus titulares más importantes en los momentos más decisivos del torneo nacional. Los jugadores rojiblancos que prácticamente tienen confirmado su boleto al Mundial son Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado. 3 bajas sensibles, pero que el cuerpo técnico ya tiene perfectamente mapeadas con sus respectivos reemplazos dentro del plantel. Mientras que Armando González y Richard Ledesma mantienen posibilidades cada vez más reducidas de aparecer en la lista final, según los reportes que están saliendo de los alrededores de la selección, lo cual, paradójicamente, podría resultar favorable para el Guadalajara porque se trata de perfiles difíciles de reemplazar dentro del sistema específico que Milito ha construido en estos meses. El cambio más evidente estaría en la portería, donde Oscar Wally tomaría el lugar del Tala Rangel. En defensa, Ledesma, al parecer, seguiría disponible ya que no logró afianzarse en el tri. En el mediocampo se mantendría la dupla de Fernando González y Omar Gobea, que ya ha demostrado dar equilibrio en los momentos donde ha tenido que actuar. Y en el ataque, ante la ausencia del Piojo Alvarado, aparecería Efraín Álvarez como enganche, respaldando una doble punta de Armando González y Ángel Sepúlveda, siempre y cuando la hormiga no termine en la lista mundialista, como parece indicarlo todo en este momento. Hay además una variable que todavía no está definida y que tiene a Coapa en vilo, y es la situación de Luis Romo, cuya recuperación de lesión es la gran incógnita que puede cambiar completamente los planes tanto de Milito para la liguilla como de Aguirre para la lista mundialista, con el club manejando el tema con un hermetismo total que dice más de lo que cualquier declaración oficial podría revelar. Yo acho que Chivas tiene la profundidad de plantel suficiente para competir en la liguilla, incluso sin sus convocados al Mundial, y que este podría ser el momento donde jugadores que han tenido menos protagonismo demuestren que el proyecto rojiblanco tiene calidad en todos los rincones del vestidor y no solo en los 11 que arrancan de titular cada semana. En ese sentido, ya que hablamos sobre Raúl Rangel como uno de los convocados prácticamente confirmados al Mundial, ahora precisamente necesitamos hablar sobre algo que está pasando alrededor del portero rojiblanco, que va mucho más allá del tri y que tiene que ver con su futuro a mediano plazo, porque la información que está circulando desde los sectores más informados del mercado europeo indica que el Tala está siendo seguido con mucho interés por clubes del viejo continente que ya preguntaron condiciones con una formalidad que va bastante más allá de un simple scouting rutinario. Y cuando los nombres que aparecen en esas conversaciones son Feyenoord de Holanda y Sporting Lisboa de Portugal, 2 instituciones que compiten regularmente en las fases avanzadas de la UEFA Champions League y Europa League, uno entiende que estamos hablando de un interés real y concreto que en Guadalajara ya están evaluando con la seriedad que merece, aunque hacia afuera todo se maneje con la discreción característica de las negociaciones que todavía no tienen fecha de anuncio. Según Transfermarkt, el portero rojiblanco tiene una evaluación actual de aproximadamente $6 millones, una cifra que en el contexto del mercado europeo es perfectamente accesible para clubes de la dimensión de Feyenoord y Sporting Lisboa, pero que la directiva del Guadalajara sabe perfectamente que puede dispararse de manera significativa si el Tala tiene una buena Copa del Mundo ante los ojos del mundo entero, lo cual convierte al Mundial en una ventana de negociación tanto o más importante que cualquier torneo de club que Rangel pueda disputar en lo que resta del año. Los números del portero hablan por sí solos y justifican completamente ese interés europeo. 100 partidos con la playera del Guadalajara desde su debut en 2022, 34 porterías a cero en ese periodo, y en lo que va del año apenas 12 goles recibidos en 18 partidos entre Chivas y selección mexicana.
una cifra que refleja la solidez y la madurez que ha alcanzado un guardameta de 26 años que está en el momento ideal de su carrera para dar el salto al fútbol europeo, si eso es lo que él y su entorno deciden que es el camino correcto. El propio Rangel, cuando se le preguntó sobre su futuro, respondió con una modestia y una cautela que hablan muy bien de su carácter, pero que también dejan la puerta abierta a todas las posibilidades, dejando claro que su foco está en trabajar bien con Chivas y ganarse la titularidad en el Tri, dos objetivos que si los cumple van a hacer que esa cifra de $6 millones se quede muy pequeña cuando llegue el momento de sentarse a negociar. Pensando bien, el Tala Rangel es exactamente el tipo de portero que el fútbol europeo está buscando en este momento, con calidad técnica, buen manejo con los pies, experiencia en torneos de alta presión y edad ideal, para un proyecto a largo plazo, y si el Mundial sale bien para él, Chivas va a tener que tomar una decisión muy difícil sobre si lo venden o si intentan retenerlo, con argumentos que en el mercado actual son cada vez más difíciles de sostener frente a las ofertas europeas. Ahora vamos a hablar sobre dos de los jugadores del rebaño que también regresaron de la fecha FIFA, con situaciones muy diferentes en cuanto a su futuro con la selección, porque tanto Richard Ledesma como Roberto Alvarado tuvieron experiencias distintas en estos amistosos que dejaron más preguntas que respuestas sobre su papel en los planes de Aguirre para el Mundial. Y los dos tuvieron la valentía de hablar con la prensa a su regreso a México, con una honestidad que se agradece, en un entorno donde muchos futbolistas prefieren responder con clichés antes que decir algo que puede interpretarse de manera equivocada. Ledesma llegó visiblemente cansado por el viaje, pero con la disposición de quien sabe que las palabras también forman parte de su trabajo como representante del rebaño en el combinado nacional, y cuando se le preguntó sobre los abucheos que recibió la selección mexicana de parte de su propia afición en los amistosos, respondió con una madurez que sorprende para alguien de su edad, diciendo que el grupo está unido y que ese tipo de situaciones no los van a detener de ser quienes son, una respuesta que en el fondo dice mucho sobre el estado emocional de un vestuario que está aprendiendo a manejar la presión de un país que espera el Mundial con una mezcla de ilusión y exigencia que a veces se convierte en impaciencia antes de tiempo. Sobre su propio futuro mundialista, Ledesma fue claro en reconocer que la competencia está muy reñida, ya que Aguirre parece favorecer a Jorge Sánchez y Julián Araujo en el lateral derecho, pero también fue claro en decir que ir al Mundial sigue siendo su sueño y que el camino para llegar ahí pasa por rendir bien con Chivas semana a semana, una declaración que suena a jugador que no se rinde, aunque la situación no esté completamente a su favor. Por su parte, Alvarado sigue siendo el caso más interesante de analizar, porque es el jugador del rebaño más cuestionado por la afición en su rol con la selección debido a su bajo impacto ofensivo, pero lo que muchos no ven o no quieren ver es que ante Portugal su trabajo fue tácticamente fundamental para contener a Nuno Méndez, uno de los laterales más desequilibrantes del fútbol mundial en este momento, cumpliendo una función de repliegue, cierre de líneas, de pase interiores y acompañamiento defensivo que no aparece en las estadísticas de goles y asistencias, pero que en el esquema de Aguirre tiene un valor real e irreemplazable. Y el último gol del Piojo con México fue en la Copa Oro 2023, lo cual es un dato que sus críticos no dejan de mencionar, pero que sus defensores contrarrestan con el argumento de que hay jugadores que ganan partidos sin meter goles, y que en un mundial ese tipo de perfil puede ser tan valioso o más que el de un jugador brillante pero tácticamente irresponsable. Yo descuerdo con la idea de que Alvarado no merece su lugar en la selección únicamente porque no está anotando goles, porque el fútbol moderno tiene roles muy específicos y el Piojo cumple el suyo con una disciplina que pocos jugadores mexicanos pueden igualar, aunque también es justo reconocer que en un mundial uno necesita que sus extremos generen algo más que trabajo defensivo cuando el partido lo exige. Cambiando de asunto para hablar de alguien que dejó el rebaño, pero que sigue dando de qué hablar como si todavía estuviera en Guadalajara, Fernando Gago demostró esta semana en Chile que el paso por Chivas le dejó muchas cosas, y entre ellas está clarísimo que le dejó ese carácter de conferencia de prensa que lo convirtió en un personaje tan polémico en México, porque tras la victoria de Universidad de Chile por 3-1 ante Audax italiano, protagonizó un cruce tenso con un periodista chileno que intentó instalar la narrativa de que el equipo había sufrido en el partido a pesar del marcador amplio, enumerando llegadas del rival que según el periodista evidenciaban cierta vulnerabilidad del equipo, y Gago lo interrumpió con la misma energía con la que alguna vez paró en seco a más de un reportero mexicano que se atrevió a cuestionarlo en Coapa, diciéndole que por qué solo mencionaba las llegadas del rival y no las que había generado su propio equipo.
en un ida y vuelta que terminó con el entrenador lanzando una de esas frases que quedan grabadas: acá no hay merecimientos. Si fuese por merecimiento no estaríamos hablando de goles. Fuimos muy bien el partido y lo jugamos como quisimos. Cerrando el debate con la contundencia de quien no tiene la menor intención de ceder ni un centímetro en una discusión que él considera ganada antes de empezar. La misma energía, el mismo carácter, la misma negativa absoluta a aceptar cualquier lectura del partido que no coincida con la suya, exactamente igual que en Chivas, lo cual dice mucho sobre la personalidad de un entrenador que tiene virtudes innegables, pero que también tiene una relación con la crítica periodística que en algún momento le va a volver a pasar factura sin importar en qué país esté dirigiendo. Yo creo que Gago es un entrenador con una idea de juego clara y con la valentía de defenderla públicamente sin importar las consecuencias, pero también creo que la soberbia en conferencia de prensa tiene un límite a partir del cual deja de ser carácter y empieza a ser problema, y ese límite en Chivas lo cruzó más de una vez, ya que hablamos sobre alguien que salió del mundo rojiblanco y sigue en el radar de la prensa mexicana. Ahora vamos a hablar sobre un jugador que salió del rebaño en busca de minutos y que, lejos de encontrar lo que buscaba, está viviendo una experiencia que en Guadalajara ya tienen muy bien documentada y que está derivando en un movimiento de regreso al fútbol mexicano que ya tiene destino prácticamente definido, aunque el anuncio oficial todavía no haya salido, porque Teun Wilke fue cedido por Chivas al Fortaleza de Colombia en enero de 2026 en un préstamo por un año con opción de compra que en este momento luce cada vez más lejana considerando los números que el delantero está registrando en el torneo colombiano. Y cuando decimos que los números no acompañan, estamos siendo generosos porque la realidad es que 9 partidos jugados, 0 goles, 0 asistencias, un penal fallado, una expulsión y varios partidos donde ni siquiera apareció en la convocatoria, es exactamente el tipo de registro que cierra puertas en lugar de abrirlas y que obliga a replantear el futuro del jugador con una urgencia que ya no admite esperar a que termine el préstamo para tomar decisiones. En ese contexto, el nombre que aparece con fuerza como destino de Wilke es el Atlante FC, el club que está prácticamente confirmado para recuperar su lugar en la primera división de la Liga MX a partir de la temporada 2026-27, al ser el único certificado de la Liga de Expansión con la estructura y los avales necesarios para el ascenso, y que además tiene en carpeta a Miguel Herrera como el candidato principal para dirigir el proyecto en su regreso a la máxima categoría, una combinación de Piojo en el banquillo más Wilke como refuerzo, que según TVC Deportes ya tiene conversaciones avanzadas con la directiva del club, habiéndolo apalabrado de cara a su eventual llegada, todo lo cual huele a movimiento cerrado que está esperando únicamente el momento correcto para hacerse oficial. Pensando bien, Teun Wilke necesita un cambio de aires urgente porque lo que está pasando en Colombia no le está ayudando a crecer como futbolista, y si el Atlante y el Piojo Herrera le ofrecen el protagonismo que en Chivas nunca pudo tener, esta podría ser exactamente la oportunidad que el delantero necesita para relanzar una carrera que por ahora está estancada en un préstamo que no está funcionando como nadie esperaba.